buenas tardes, mi nombre es Juan Toribio Milanés, soy docente en el área de matemática y física para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en República Dominicana, y también para la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Eh, en, est- en estos momentos estamos desarrollando unos videos tutoriales. Hoy estamos a 2 de enero del 2025. Le deseamos un feliz y próspero año nuevo a todos. Le decía que estamos desarrollando unos videos tutoriales que sirvan como recurso para los estudiantes que cursarán alguna de las asignaturas que imparto en próximo ciclo que inicia en este mes. Esto que observan aquí es el canal de Faustiniano, donde colgamos algunos de los recursos que creamos para que le sirvan a los estudiantes y también le sirvan a cualquier persona que le interese. Pues bien, aquí están algunas listas de reproducciones. Si le dan específicamente, la que trabajaremos hoy está dentro de la lista de reproducción vinculada con matemática avanzada, que sería esta. Entonces, aquí en esta lista de reproducción tienen 167 videos vinculados con esta asignatura, y obviamente tienen también otras de otras asignaturas, como aquí análisis funcional elemental, cálculo vectorial elemental, cálculo diferencial, física cuántica básica, matemática básica, topología, análisis variable real y cálculo, introducción a la teoría de conjuntos, matemática avanzada, que de esta se trata la tutoría que daremos, conferencias didácticas, elemento básico de electromagnetismo, otro curso de cálculo vectorial elemental, variable compleja elemental, ecuaciones diferenciales ordinarias, cálculo integral, talleres para asistente a docente y método matemático para físicos. Son algunas de las listas que están aquí. Vámonos pues al contenido y más adelante pues mostraremos otras fuentes. Con relación a los textos que nosotros promovemos y que están hoy vinculados con la tutoría que vamos a trabajar, está este texto que será el principal, que contempla el contenido que vamos a ver en la tutoría de hoy, y también tenemos este otro texto, ¿verdad? Que también lo utilizaremos hoy para mostrar algunos recursos. Y de igual manera este otro texto también. Estos son los tres textos básicos que están vinculados con la tutoría de hoy. Pues bien, yéndonos al libro, el primer texto que mencionamos, lo que nosotros vamos a trabajar hoy no es que vamos a hacer una pequeña introducción teórica en el mismo texto, y está vinculada con esto, con este contenido que es sobre problemas eh, con valor inicial en la frontera y con valores en la frontera y problemas de frontera. Aquí, a manera de introducción, el texto dice que en los capítulos anteriores se ha analizado varias eh, potenciales, campos y problemas sobre campos, incluyendo potenciales de fluido, de problemas estáticos de distribución de temperatura, electrostática, también de potenciales gravitacionales, entre otros, ¿verdad? Y que en todos esos potenciales, problemas de potenciales, estaban gobernados por la ecuación de Laplace. ¿Mm?
en los cuales no estaba presente, ¿verdad? El tiempo en esos problemas, o sea que eran problemas independientes del tiempo. Entonces también habla que, me voy a ir un poquito rápido, que para los problemas hay dos clasificaciones principales: los problemas de Dirichlet, donde son problemas que están gobernados por la ecuación del potencial de Laplace, y en las condiciones de Dirichlet, pues simplemente se conocen condiciones para evaluar en la frontera. Y también las condiciones de Newman, donde las condiciones de, además de resolver la ecuación del potencial de Laplace, pues también se evalúan las derivadas en la frontera, que cuando involucran el tiempo, además, entonces hay que resolver eh, las condiciones relacionadas con el tiempo, problemas con condiciones iniciales o condiciones de partida. Eh, Aquí también de manera rápida dice que la conexión entre las funciones analíticas y las funciones armónicas porque la unidad que nosotros vamos a trabajar hoy es la unidad 7.1 de ese texto y trata sobre precisamente la representación de una función armónica a través de una integral, que sirve además para representar algún potencial. Entonces, la conexión entre las funciones armónicas eh, y las funciones analíticas se da en el hecho de que ambas, o sea, para una función analítica, la parte real y la parte imaginaria de esa función analítica son funciones armónicas, ¿verdad? La parte, bueno, primero son funciones reales, ¿verdad? Y son funciones que son analíticas dentro de algún dominio, entonces que además satisfacen la ecuación de Laplace en ese dominio. Entonces, por el teorema del valor medio de Gauss, que se presenta en otra unidad de este texto, entonces, que establece que el valor promedio de la función armónica en el centro de cualquier círculo eh, dentro de algún dominio, eh, aquí más abajo dice, a ver, vamos a leer un poquito otra vez, dice que establece que el valor promedio de las funciones armónicas en el centro de algún disco dentro de un dominio de armonicidad equivale al promedio de los valores de la función sobre la frontera del círculo. Entonces, básicamente, en base a esto, en la unidad 7.1, como decíamos, de esta sesión, se establecen una generalización de lo antes de esos resultados anteriormente establecidos. Se van a dar dos formas de representación integral para funciones armónicas, una basada en la fórmula integral de Poisson, usando el núcleo de Poisson, y otra en la fórmula integral de Schwarz. Básicamente ahí está lo que queremos, porque hoy lo que nosotros vamos a hacer simplemente la, la primera unidad. También dice que se discuten las propiedades de las soluciones de Dirichlet y de Newman, ¿verdad? El problema de Dirichlet y el problema de Newman, que ya nosotros establecimos la diferencia. Básicamente, entonces, aquí es que nosotros nos ubicamos. O sea, que nuestra tutoría está en ver esta unidad, la 7.1. La 7.1 trata sobre la fórmula integral para funciones armónicas. Específicamente aquí estamos estableciendo esa fórmula integral, que son las dos que dijimos en principio. Nuestro trabajo será desglosar en detalle esto,
Previamente aquí, lo que estamos recordando es la fórmula integral de Cauchy. La fórmula integral de Cauchy, pero aquí tiene unos ligeros cambios. Para ello me voy a ir al libro de matemática avanzada aquí y vamos a recordar dos teoremas que nosotros vamos a utilizar, los cuales son el teorema de Cauchy-Goursat, que dice, supongamos que una función f es analítica en un dominio simplemente conexo, de entonces cualquier contorno cerrado y simple C que está dentro del dominio, si tenemos ese integral sobre ese contorno, ese integral da cero. Ese teorema lo vamos a utilizar. Y la otra expresión es la fórmula integral de Cauchy. Ahí también tenemos el principio de formación de contorno. La fórmula integral de Cauchy, que la demostramos hace en la tutoría anterior, vamos a devolvernos un poco porque creo que está antes la fórmula integral de Cauchy. Déjame ver si es antes que está. No, un poco después, disculpe. La fórmula integral de Cauchy se la voy a mostrar aquí solamente porque quiero que vean algo que algunas veces cuando uno pasa a otro texto como ese que está allá, no la identifica. Esta es la fórmula integral de Cauchy de manera generalizada. Y aquí una línea antes tiene que estar ella de manera simple. Mírala aquí. Entonces, si usted observa la fórmula integral de Cauchy, quizá aquí dice que no se da cuenta que es la misma fórmula, que ya nosotros la hemos demostrado, repito, pueden consultar algunos de los videos tutoriales que están en el canal. Esa es esta misma, solo que aquí hemos querido conservar la z, que esta es la z sub 0, es una función, para esta variable, donde z sub 0 es un valor que está en el interior de este contorno, que un contorno cerrado y simple puede ser una circunferencia. Entonces, si nosotros tenemos, esto es una función, hemos dejado la z aquí y aquí hemos dejado la z griega, esta variable muda. Si yo quiero cambiar la z y cambiarla de posición es lo mismo. Es decir, como nuestro objetivo es ir explicando esos elementos que pueden crear ciertas confusiones, pues simplemente vamos a aprovechar desde ahora y vamos a llevarlo para que se vea. Entonces, vamos a tomar este teorema y vamos a aclarar esta parte que está ahí para que no nos cree confusión. Si la llevamos aquí, pegamos, siempre escribimos, explicamos detallado para que esto lo entienda cualquier persona que no necesariamente esté relacionado con el tema. Entonces, si nosotros tenemos, primero recordar, si yo tuviera esto y esto fuera una curva cerrada y simple, un contorno orientado positivamente, y aquí tengo el punto Z sub 0 en el interior del contorno. Si quiero por el principio de deformación, bueno, aquí tengo algún dominio. El dominio son todos estos puntos y toda esta parte donde se encuentra ese contorno. Y primero por el principio de deformación de contorno, que ya lo mencionamos ahorita, yo puedo decir que esta es una deformación de ese otro contorno y lo limito a una circunferencia. Y yo puedo decir varias cosas. Yo puedo decir que la integral sobre el contorno C, vamos a llamarle a este C y este C1, o aquí,
que un contorno orientado en esta dirección de una función que llamaré g de z, diferencial de z. Eso es lo mismo que la integral sobre ese contorno C1 de la misma función g de z, diferencial de z. Eso es el principio de formación de contorno. Pero además, si G tiene esta forma, o sea que G tendría la integral sobre C1 de f de z entre z menos z sub 0, diferencial de z, que esa es la misma G. Entonces eso sería igual a 2pi y este es el 2pi que está aquí dividiendo por esta función f evaluada en z sub 0. Siempre que f sea analítica en toda esta parte, porque f no tendría problema, siempre que f sea analítica. Fíjese que esa es la misma fórmula integral de Cauchy. Ahora, despejada la f y haciendo un cambio de variable, yo puedo pensar de la siguiente manera. Imaginémonos ahora que quien está dentro, o sea, mi función f, esa f que está ahí, yo puedo decir que f de z igual a 1 sobre 2pi por i por la integral sobre el contorno de f, y si quiero aquí uso otra letra w, entre w menos z, diferencial de w. Esa es la misma expresión que nosotros terminamos de usar, solamente que z aquí es una circunferencia aquí dentro de este contorno. O sea, aquí, si la quiero visualizar un poco mejor, vamos a bajar esto un poco más abajo. Y yo puedo decir que C es una circunferencia centrada en Z de algún radio R, ¿verdad? Entonces aquí lo que estoy diciendo es, perdón, puse Z sub 0 por costumbre, centrada en Z. Y que esta circunferencia sería como esta circunferencia cambiándole los nombres. Lo que quiero decir es que la variable Z ahí es muda. Entonces, basado en esos dos teoremas, eso es lo que le está recordando a ustedes, esa expresión aquí, la fórmula integral de Cauchy, es específicamente ese teorema que nosotros conocemos, ese que está ahí. Solamente que aquí, para que no se me confunda, aquí no le llamó a esto z sub 0, sino z. Y z es cualquier valor en el interior del contorno. Y esta variable muda, si bien está aquí z griega, usted puede usar cualquier otra letra que no sea la z griega. Pero bien. Otra cosa, bueno, para nosotros ir más o menos visualizando, aunque yo no me voy a detener en cada una de las lecturas, porque como ustedes saben, no sé inglés, pero la parte aquí que se presenta, pues, es un poco fácil de leer. Entonces aquí dice que se recuerda que la fórmula integral de Cauchy, ¿verdad? Dada los valores de una función analítica f, o sea, esa función f es una función analítica dentro del contorno. Esa f es una función analítica dentro del contorno. Y además, en términos de sus valores, está expresada de esa manera. La función armónica guión analítica
tienen como un dualismo, ¿verdad? Eh, que le permiten dar la solución de la ecuación de Laplace dentro de ese dominio. Pueden ser expresadas en términos de los valores de las funciones en torno a la frontera del dominio en la forma de una representación integral. Eso es básicamente lo que vamos a hacer aquí. Expresarla con las condiciones de Dirichlet y las condiciones de Newman. Eh, las condiciones de Newman no las vamos a explicar hoy, sino solamente la de Dirichlet en un círculo para las funciones armónicas en términos del núcleo de Poisson. Otra cosa que quiero explicar, bueno, voy a seguir explicando en el orden que está el texto para no distraernos. Entonces, y cuando necesitamos aclarar algo, como lo hicimos anteriormente, pues lo vamos aclarando directamente ahí. Esa es la forma que vamos a seguir. Fórmula integral de Poisson. Entonces, nosotros sabemos que una función de esta manera, variable compleja, la podemos descomponer en su parte real y su parte imaginaria. Entonces, si esa función es analítica en algún dominio, también se sabe que estas dos funciones son funciones armónicas en el mismo dominio y de hecho que son armónicas conjugadas. ¿Qué otra cosa se sabe? Bueno, que si una función es armónica es porque la parte real y o sea, ellas satisfacen la ecuación del potencial de Laplace. Vamos nosotros pues a hacer esa pequeña aclaración para llevar las explicaciones bien claras de los conceptos. Decía que, no me estoy yendo al libro, ustedes pueden consultar en la sección de funciones armónicas de los textos y van a encontrar. O sea, si yo tengo una función en variable compleja f de z igual a una función u de x, y más y por b de x, y, entonces u y b son funciones armónicas. En variables reales ellas eran armónicas, ¿verdad? Si ellas satisfacen la ecuación del potencial de Laplace, o sea que esto es igual a cero. Esa es la ecuación de Laplace. Y eso conjuntamente con la condición en la frontera de una región que se está trabajando es un problema de Dirichlet. Encontrar esa. Entonces nosotros lo que queremos es encontrar conocido la solución que satisface la ecuación de Laplace y también cumple con la condición de conocer los valores de esa función en la frontera, en nuestro caso, una circunferencia. O sea, que nosotros sabemos cuánto me va a dar esa función en la frontera. Vamos a decir en los puntos R, teta, si es una frontera de radio R. Esta es el laplaciano, pues escrita, por ejemplo, en coordenada rectangular, pues simplemente se vería de esta forma. O sea, sería la segunda derivada parcial de u con respecto a x, más la segunda derivada parcial de u con respecto a y, igual a cero. Entonces, recuerde también que hay un teorema que dice que como si esta función es analítica, entonces estas dos cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entre otras cosas. Pero bien, vamos a volver aquí. Entonces, básicamente eso es lo que queremos. Si nosotros tenemos una circunferencia de radio R y decimos que la función f, o sea, la función u que está ahí es una función armónica dentro de
de la circunferencia conjuntamente con su, con lo que conocemos, o sea, conocemos qué nos da ella en la frontera de la circunferencia. Entonces, esa función que está ahí es una función analítica que es como el recíproco del teorema que estábamos diciendo. Y además, nosotros sabemos que la función analítica, esta señorita, cumple con la fórmula integral de Cauchy que ya dijimos, siendo el contorno, el contorno de de la circunferencia que dibujamos previamente, y este Z es un punto interior a la circunferencia. Bueno, aquí, antes de seguir, vamos a tener lo que es un punto de simetría. Un punto de simetría. Pero esto lo vamos a aclarar de la forma siguiente. Primero vamos a ir a esta, porque no vamos a adentrarnos en lo que son puntos de simetría, pero ustedes lo pueden consultar. Si yo tengo esta circunferencia que está aquí, para cualquier punto en la circunferencia, yo puedo construir un rayo de esta forma. Vamos a llevárnoslo para mostrarlo más detallado en una página. Lo que es un punto de simetría y cuál es la propiedad de ese punto de simetría. Me gusta la construcción de punto de simetría que hace este texto porque en otro texto no lo presentan así geométricamente esta parte. Pero aquí me gusta esa y quise mostrarla porque este autor lo presenta muy bien. Entonces, básicamente con los puntos de simetría se pueden establecer varias cosas. Tengo mi circunferencia. Esa circunferencia, por simplicidad, si usted quiere, la puede coger como radio 1, pero esto es un radio R. La ecuación de esa circunferencia simplemente es si menos 0, porque está centrada en 0, igual a R. Esa es la ecuación de la circunferencia. Esto es un rayo que está en el origen. Si yo tuviera un punto Z aquí en el interior, eso lo puedo hacer con cualquier punto. Ahí es un punto Z en el interior. Entonces, hay un punto llamado punto de simetría. Ese punto Z que está ahí, usted está notando que Z es igual a algún radio pequeño por E elevado a la I teta, ¿verdad? Y si es igual al radio de la circunferencia por E elevado a la I phi, que es ese ángulo que está ahí. Entonces, hay un punto llamado punto simétrico de Z, que ese punto simétrico de Z va a ser igual al radio al cuadrado entre el conjugado de Z. Y ese punto simétrico de Z, si este Z cae en el mismo rayo que es este que está aquí. Nosotros ahora mismo no vamos a demostrar cómo se obtiene ese punto simétrico. Ustedes pueden repasar en este mismo texto cuando ustedes lo compren, ¿verdad? Pueden repasar la obtención del mismo. Pero lo que sí nos interesa a nosotros es saber que ese punto simétrico de Z es un punto que está fuera de la circunferencia. Por ejemplo, bueno, varias cosas nos interesa destacar aquí que lo vamos a utilizar. Nos interesa saber que ese punto simétrico está fuera de la circunferencia. Y además, un ejemplo sencillo antes de seguir,
Imagínense que radio vale 1. Entonces, si radio vale 1, el punto simétrico de Z, si Z está dentro, pues simplemente va a ser 1 entre el conjugado de Z. Recuérdense que un número complejo y su conjugado obviamente tienen el mismo módulo. Entonces, para saber que ese punto está fuera de la circunferencia, o sea, Z simétrico, lo puede hacer ahí, pero se lo quise hacer con un caso muy particular. El módulo de Z simétrico va a ser igual a 1 entre el módulo de Z conjugado, que es lo mismo que decir 1 entre el módulo de Z, que es lo mismo que decir 1 entre R. Y si el módulo de R, o sea, si R, que es el módulo de Z, recuérdense que hemos dicho que R, el módulo de Z, es un valor menor que 1, porque es menor que radio. Entonces, 1 entre R, pues obviamente es mayor que 1, o sea que está fuera. Entonces, se ve que siempre, si el Z está en el interior, el simétrico está afuera y en el mismo rayo. Ese simétrico que está ahí. Eh, Eso quiero que lo sepa porque, bueno, si el simétrico está afuera y en este mismo rayo, vamos a ver ahorita que vamos a usar una condición de la integral, la fórmula integral de Cauchy. Otra cosa es que eh, en este triángulo que nosotros tenemos aquí, ese triángulo que está ahí, si nosotros aplicamos la ley del coseno para este triángulo, entonces nosotros vamos a tener que ese lado que está ahí, ese lado, o sea, la distancia desde psi hasta z al cuadrado es igual. Este valor es R chiquito, este sería el radio grande, sería igual a radio grande menos 2R por el radio grande por el coseno de ese ángulo, y ese ángulo va a ser igual a phi menos teta más R chiquito. Eso es por ley del coseno, que geométricamente también se ve ahí esa parte. Pues bien, entonces vamos a volver. ¿Por qué estamos diciendo el punto simétrico que está fuera de la circunferencia y esa construcción? Bueno, pues vamos a ver en el texto. Lo que le acabo de decir es precisamente esto en la imagen. Y esta es la imagen que tenemos aquí. ¿Por qué estamos diciendo eso? Bueno, el punto simétrico que está ahí, el punto simétrico que está ahí, ya vimos que es igual a esta expresión. Y obviamente esa expresión que está ahí, que es el radio de la circunferencia, lo podemos definir de esta manera. Como Z por el conjugado de Z, recuérdense que eso es una relación, que radio al cuadrado, o sea, el módulo al cuadrado de un número complejo es igual a él multiplicado por su conjugado. Y entonces ese es el punto simétrico de un punto Z con respecto a esa circunferencia. Está dado por esta expresión. Entonces, ¿qué hacemos, jóvenes? Sencillo. Nosotros vamos a tener un cero conveniente que se lo vamos a sumar a esta expresión. Ahí no se ve porque está hecho un poco rápido,
pero lo vamos a mostrar ahora que le vamos a sumar un cero conveniente a la fórmula integral de Cauchy. Un cero conveniente. Vamos a llevarnos la fórmula integral de Cauchy para sumarle el cero conveniente. En realidad, no lo tenemos que llevar. Lo podemos mostrar en la parte de abajo, pero para que vaya apareciendo natural como está apareciendo en el texto y además le sirva de guía a los estudiantes de cómo deben ir estudiando, porque muchas veces la información no es lineal. Lo primero que nosotros vamos a tener es esto. Pues bien, entonces, esta que está aquí es la fórmula integral de Cauchy. Y ahí le vamos a sumar nuestro cero. Le vamos a sumar esta cantidad. Vamos a decir, en realidad es a restarle. Disculpen, déjenme borrar este pedacito. Y entonces ahí le vamos a restar esto. Menos 1/2 pi i por la integral sobre esta misma circunferencia, la que vimos allá, igual a R, de eso mismo que está ahí, que sería F, sí, entre sí, discúlpeme que no escribo bien esa letra, menos, voy a poner este con atención, el simétrico de Z, diferencial de Z, perdón, diferencial de sí. Eso es cero. ¿Por qué eso es cero? Primero, antes de sumarlo, porque si estamos sumando un cero, no altera. Eso es cero. ¿Por qué razón esto es cero? Bueno, porque, como lo dijimos hace un minuto, si nosotros decimos sea g de sí igual a esta función f, todo el integrando de sí eh, de z, ¿verdad? Menos z simétrico, perdón. Esa función es analítica en un dominio que contenga la circunferencia. En un dominio que contenga la circunferencia de radio R. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de ver que para esa función el punto singular de ella es el punto simétrico y entonces el punto simétrico, claro, este es un dominio, solo ese dominio lo podemos incluso graficar sobre la misma circunferencia que teníamos aquí. Vamos a cogerlo aquí mismo para que se vea mejor con la circunferencia. Bueno, vamos a cogerlo entero y dibujamos el dominio. Mire la circunferencia. Entonces yo puedo dibujar aquí mi dominio. A subirlo un poquito más. Vamos a mover esto un poco para que no esté aquí. Aquí, ahí quizá. Entonces yo puedo coger un dominio por aquí. Son puntos intermitentes. Y en ese dominio, mi función G
es analítica. ¿Por qué he dejado el punto de simetría fuera? Recuérdense que ya era F entre menos el punto de simetría. Y el punto de simetría, recuérdense que el punto de simetría, perdón, del punto de simetría era R cuadrado entre el conjugado de Z, que era lo mismo que decir si por si conjugado entre Z esto, que ese estaba fuera. Entonces, como esa integral sobre ese contorno de radio R de una función G diferencial y ella es analítica, eso es cero. Eso lo dijimos ahorita, el teorema de Cauchy. Entonces, ya esa integral da cero, o sea que eso que estamos sumando ahí es un cero conveniente. Voy a volver aquí porque antes de volver al texto, este cero conveniente, que ya sabemos que es cero, lo podemos agrupar entonces y decir que la función, disculpen, vamos a borrar para volver al color negro, y decir entonces que la función la podemos reescribir de la siguiente manera. Aquí podemos sacar el factor común 1 sobre 2pi y por la integral sobre la circunferencia de radio R. Y entonces también podemos sacar a la F como factor común, o sea, agrupando las dos en una sola integral. Y aquí entonces tendríamos 1 entre, vamos a poner esta partecita de otro color, azul. Entonces tendríamos 1 entre menos la z griega, ¿verdad? Entre menos z menos esta otra parte que está aquí, que es 1 entre la z griega menos, voy a poner este de otro color, el z simétrico diferencial de la z griega. Eso así porque simplemente es una forma de reescribir esto y esto era cero. Aquí hasta este punto vamos a volver a ver por dónde vamos del texto. Por donde vamos del texto, esto es lo que dice el texto, que esta función es una función analítica en un dominio que contenga esta circunferencia, por lo tanto, se puede escribir así. Eso ya es exactamente lo que hemos explicado, ¿verdad? Pero estamos diciendo por qué, en base a qué teorema nos estamos sustentando. Luego de eso, lo que vamos a hacer ahora es reescribir esa expresión de otra forma, la que teníamos dentro del paréntesis, que es esta. La vamos a reescribir de otra forma. Y para reescribirla de otra forma, pues nosotros observamos las expresiones que están ahí. Están en esta línea. Quizá en esta línea se ve de manera directa, pero nosotros le vamos a dar vamos a observar para que usted vea cómo se hizo. O sea, esto que está aquí es lo mismo que está aquí. De aquí a aquí, lo único que se hizo fue que se cambió el punto de simetría, que dijimos que era igual a esto. Y ya esta expresión es lo mismo que esto. Y aquí vamos a desglosar este pedacito para que se vea la igualdad. Para ello, pues simplemente nos vamos a llevar esa línea, esta línea, para que se observe. Vamos a llevárnosla
aquí y entonces observamos esa aritmética. Bueno, mírala ahí. ¿Qué tenemos? Sencillo. Ya decíamos que esta parte era lo que teníamos. De esta parte se cambió esto por esto. Aquí teníamos el Z conjugado, ¿verdad? Esta parte por esta. Luego ahí lo que queremos comprobar es que esto primero es lo mismo que esto, porque si observamos la otra parte se quedó igual. Entonces primero vamos a comprobar eso. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Menos, vamos a tomar este para llegar a ese. La z griega sobre z griega menos z griega por z griega conjugado entre z conjugado es igual a z, y aquí ese menos lo uso para invertir el orden aquí y entonces tendría z por z griega conjugado sobre z conjugado menos z. ¿Qué vamos a hacer aquí en esta expresión? Multiplicar por un 1 conveniente. Es decir, multiplicar el numerador por z conjugado entre z griega y aquí z conjugado entre z griega. Entonces, si usted multiplica aquí este es el numerador, pues se da cuenta que le queda automáticamente, al simplificar, le queda aquí z conjugado. Al multiplicar en el primero, pues le va a quedar simplemente z griega conjugado y al multiplicar aquí, pues le queda z conjugado. O sea que este igual que este. La otra operación para hacer la fracción es inmediata, o sea, ahora es demostrar la última parte. La última parte es demostrar que esto es igual a esta parte que está aquí. Esta última parte. Bueno, vamos a escribir en otra pizarra para poder tener mejor espacio de realizar. Esa última parte es la que nos falta por hacer. Vamos a borrar esto para hacerlo mejor. Entonces, simplemente debemos recordar, esta multiplicación vamos a tener. ¿Qué debemos recordar nosotros? Propiedades que W por el conjugado de W, ya sabemos que es igual al módulo de W elevado al cuadrado. Entonces, el mínimo común múltiplo de esta expresión que está aquí es el producto de esto. Otra cosa es que el conjugado de A menos B es lo mismo que decir conjugado de A menos el conjugado de B. Entonces, de aquí nosotros tenemos que esto es z griega menos z por z conjugado menos z conjugado griega. Entonces, eso que está ahí. Y arriba, entonces vamos a tener z
griega por z conjugado menos z por z conjugado más z por z conjugado menos z por z conjugado. Eso que está ahí, observe que estas cantidades son iguales y opuestas, es cero, entonces automático me da el módulo de z al cuadrado menos el módulo de la otra z al cuadrado. Y aquí poniéndole el conjugado a todo, porque es lo mismo que ponerle conjugado a todo, entre el módulo de esto menos esto al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Entonces, ya se ha visto que esto que está dentro de esta expresión, pues lo podemos representar de cualquiera de estas formas. Entonces, ahí desde el principio hemos dicho que este, que es un punto que está sobre la circunferencia, tiene esta representación y que el z para cualquier z en el interior de la circunferencia, siendo el radio chiquito este, tiene esta representación. Esta última parte también tiene otra forma de representarlo. O sea, esa última parte puede representarse así. Y vamos a aclarar esta, por lo menos esta inmediata, porque esto ya es el módulo al cuadrado. Y esta es si se hubiesen hecho la multiplicación que acabamos de presentar en los denominadores. Vamos a mostrarlo. Entonces, por ejemplo, la última parte que es esta, con estas representaciones, esta se puede representar así de manera inmediata. La que vamos a ver es que esto que está aquí, bueno, por lo menos el término del medio, porque ya este se sabe que es r cuadrado, y r cuadrado minúscula, que este del medio es lo mismo que este. Vamos a mostrar esa partecita. Para ello, pues nos la llevamos para mostrar en detalle. Vamos a llevarnos esto también para que ahí quede ese hecho también. Entonces, eh, aquí pasamos a mostrar esa partecita. Son aritméticas, pero que muchas veces, repito, aunque están en el texto, es elemental, pero es importante. Vamos a subirlo aquí porque ya sabemos la diferente para ganar un poco de espacio. Vamos a borrar esta partecita y esto aquí, vamos a ponerlo ese ahí, aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Bien, mire, nosotros ya esto, repito, vino de la multiplicación, pero para que se vea si volvemos hacia atrás, z menos z por z conjugado menos z conjugado, que era lo que teníamos. Si multiplicamos, eso da esto de una vez. Usted lo puede escribir y vamos a tener eso de una vez. Entonces, lo que sí vamos a demostrar es que ese término que está ahí en el medio es este. El menos ya está el menos ahí. O sea, vamos a demostrar, para no tener que estar escribiendo tanto, lo copiamos. Vamos a demostrar que esto
que esto que está aquí es igual a esta parte, que esto que está ahí es igual a esta parte. Entonces, ¿qué necesitamos para demostrar eso? Simplemente recordar esa representación eh, del z griega y el otro z. Y la forma de el coseno en, vinculado con variable compleja. Esto lo hacemos súper rápido. Miren, vamos a partir de aquí, de las dos expresiones para llegar. ¿Qué era esto? Esto era, esta parte era R, bueno, vamos a escribirlo aquí. Recuérdese que el Z griega era R por E a la I phi. Y el Z era R minúscula por E a la I teta. Entonces, aquí tenemos, también recuérdese que el conjugado de Z griega era R por E o es R por E a la menos I phi. Y el conjugado de Z es lo mismo que decir R por E a la menos I teta. Entonces, multiplicando esto, tenemos aquí mismo, sería, si multiplicamos estos dos, que sería esta partecita, vamos a tenerlo aquí. Bueno, vamos a escribirlo aquí. Z griega por Z conjugado es R por E. Recuerda que lo que estamos multiplicando son estos dos. Mire, este con este. Entonces podemos sacar a la I como factor común y sería la I por eh, phi menos teta. De igual manera, si multiplicamos los otros dos, que es los otros dos son Z griega conjugado por Z, entonces R por E a la menos I phi menos teta. Esos dos son estos dos que estamos multiplicando. Entonces, al escribir esa expresión que está ahí, lo que nosotros tenemos es, vamos a dividir aquí entre 2. Vamos a escribirlo, denme un segundito. Si yo digo todo esto dividido entre 2, es lo mismo que yo quite, bueno, quizás es que si no lo escribo usted no lo ve. Déjame escribir en detalle. Entonces, ¿a qué es igual ese producto? Voy a partir de aquí. Ese producto es igual a la suma de estos dos que puedo sacar como factor común R por R por el primero que es E a la I por phi menos teta más el segundo que es a la I a la menos I por phi menos teta. Eso es esta parte. Aquí yo puedo simplificar el 2, o sea, bajar el 2 aquí dividiendo y simplificar a R con R y me queda R, o sea, observe aquí, me queda
me queda R por R. Y si quiere pongo el 2 dividiendo ambos lados entre 2 por el coseno de phi menos teta. Entonces, si usted quiere, simplifica el R con el R y ya le queda la identidad del coseno, que es automático ya. Cuando decimos la identidad del coseno, debes recordar que el coseno de X es lo mismo que decir E a la IX más E a la menos IX sobre 2. O sea, si usted simplifica aquí, esta RR con RR le queda el coseno. Y si quiere le llama X a esta cantidad, porque ya esto que le queda es esto. Y ve que le queda la expresión. Entonces, ahí se verifica que esta expresión que hemos expresado de toda esa forma diferente tiene esta representación trigonométrica que está aquí. Y en esa representación trigonométrica que tenemos ahí, o cualquiera de las formas anteriores, que la vamos a escribir ahora mismo, ese es el núcleo de Poisson. El núcleo de Poisson. Entonces vamos a volver donde estábamos. Vamos a volver donde estábamos. Aquí. Ya hemos demostrado que esto que está aquí lo puedes representar de cualquiera de estas formas. Y esto que está aquí también lo puedes representar de esta forma. Y además, esto era la z griega, que el diferencial de ella es la derivada de esta expresión por el diferencial de la variable independiente. Y esto es z griega. O sea, lo podemos escribir de esa manera. Se puede escribir de esa manera. Entonces, haciendo el cambio en la expresión que teníamos, la que teníamos de partida era esta. Nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a llevárnosla para que se vea, el cambio directo cuando se fue que se hizo. Ahora bien, mírelo, lo voy a hacer ahí mismo para que se vea. Si usted multiplica aquí por sí, z griega, perdón, y divide entre z griega, ahora sí, eso que está ahí, entonces, que esa que usted multiplicó, la puede poner dentro. O sea, la voy a borrar de aquí dentro y se la voy a poner aquí. Y eso sí que es lo mismo que esto, que era lo mismo que tenía ahorita. Ahora, haciendo el cambio, bueno, ya sabe que eso es lo mismo. Ahora viene y sustituye a este señorito y entonces ya automáticamente le va a quedar lo siguiente. Ahí le va a quedar, cuando sustituya esta cantidad aquí, le va a quedar lo siguiente. Voy a hacerlo en cámara lenta para que se vea. ¿Quién es el diferencial de z griega entre z griega? Bueno, el diferencial sería igual a i por z griega, que es este aquí, que usted está viendo aquí, por el diferencial de phi entre z griega. Significa que se va a simplificar ese con ese. La i sale afuera y va a simplificar a esta i que está aquí. Y ya ahí tiene todo lo que queda. O sea, eso. Esa representación integral, obviamente, por el momento no es para la función armónica, porque usted tenía su representación f de z. O sea, ¿quién es f de z? F de z es u de r,
vamos a ponerle U ya, más I por B, que es lo mismo que toda esta integral. 1/2pi por la integral de 0 a 2pi de el núcleo de Poisson, que si queremos lo podemos volver a representar como está ahorita, el módulo de z griega cuadrado, z griega, menos el módulo de z al cuadrado, entre el módulo de z griega menos z al cuadrado, por f de r e a la i phi, que es z griega, por el diferencial de phi. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Recuérdense que U y B eran funciones armónicas, parte real y parte imaginaria de la función f. Bueno, pues simplemente si lo representamos así, es esto. Esta expresión que vuelvo a sombrear aquí es el núcleo de Poisson, que es la misma que está sombreada aquí y que es la misma que está aquí, en cualquiera de esas formas. Vamos a volver al texto para ver por dónde vamos en el texto. Miren, ya el texto lo lleva en 2 líneas y ya aquí lleva esta expresión. Entonces aquí lo que le dice el texto es que aplique parte real a ambos lados de esa última igualdad. Parte real a ambos lados de esa última igualdad. Si aplica parte real a ambos lados de esa última igualdad, automáticamente ya tiene lo que le va a quedar en la otra parte. Perdón. Ya tiene, se aplica parte real aquí, entonces ya tiene esto. ¿Qué va a tener? Que la parte real de esta función va a ser simplemente igual a la parte real. O sea, finalmente nosotros tomamos parte real a ambos lados de la ecuación y como resultado podemos tener simplemente esta expresión. Aplicando parte real aquí y parte real de esta integral, entonces vamos a tener, dado que esto será igual simplemente a la parte real, pero evaluado en esto. Esta es la parte real de esto. Esto es un número real, esto que está aquí, esto no necesita nada, pues. Entonces, vamos a llegar a la representación en forma integral de la función armónica, que es exactamente eso que tenemos ahí. Esta es la representación. Recuérdense que el Z tenía la forma R minúscula por E a la I teta. Los Z eran los valores que estaban en el interior de la circunferencia. Y entonces, eso es lo que nos queda. El R minúscula era menor que radio porque estaba en el interior y esta es la representación y esto es el núcleo de Poisson. Núcleo de Poisson. Lo mismo que dijimos hace un rato. 1/2pi. 1/2pi. En la tutoría anterior ustedes pueden ver que nosotros integramos el núcleo de Poisson para una circunferencia unitaria y obtuvimos un resultado también que da de 0 a 2pi. Usamos técnica de residuo para evaluar integrales. Entonces, esto que dice aquí ya dice que a esto es llamado el núcleo de Poisson. Entonces,
La fórmula integral, eh, ya nosotros dijimos que esto que está aquí es conociendo los valores en la frontera, porque esos son los valores en la frontera. Y esta expresión es como una transformación del núcleo de Poisson multiplicada por 1/2pi. Entonces, también dijimos que para cualquier valor z que está en el interior, la idea básica entonces es esa. Esa es la representación de esa función en su representación integral, conocido los valores de la función en la frontera, los valores de la función, pero en la frontera, en términos del núcleo de Poisson. ¿Qué otra cosa? Bueno, eh, aquí dice que en el proceso de derivación que se ha seguido para la obtención de la forma integral, se ha supuesto que F es analítica sobre y dentro de la circunferencia, o sea, en el interior y en el borde de la circunferencia. Esto implica implícitamente que la parte real, esa que está ahí, tiene que ser continua, obviamente, porque recuérdese que si una función analítica es derivable y si es derivable es continua, tiene que ser continua en términos de teta sobre la circunferencia, o sea, esta parte. Pero lo que le dicen los autores es que de todas formas la continuidad en la frontera de esta parte puede ser omitida, o sea, se puede relajar esa condición y además se pueden hacer demostraciones rigurosas donde sigue siendo válido sin que esta función en términos de teta sea continua en la frontera. Aquí se ha seguido esa parte como se ha partido de que la función era analítica, entonces analiticidad implica derivabilidad, implica continuidad. Bien, esta otra parte que vamos a seguir aquí es para obtener otra representación de la función armónica. Ya la representación que queríamos tener era esta, conociendo la función en la frontera. Ahora bien, si nosotros expandimos, recuérdese que este señorito era el núcleo que podía ser representado de cualquiera de estas formas que ya vimos anteriormente. Ese núcleo, para que usted observe algo, ese núcleo es una función par. Observe que también, por ejemplo, si yo cambio el orden aquí, me da lo mismo, o sea, porque el coseno es una función par. Entonces ese núcleo es una función par. Em, entonces, de lo que ya vimos anteriormente, nosotros podemos, esto que teníamos, lo podemos reescribir también de esta forma. Entonces puede tomar un tiempecito para ver la aritmética de cómo pasar de aquí al último paso. Simplemente sumando y volviendo hacia atrás. Que ya nosotros en esta forma que está escrita aquí, el núcleo sería la parte real de esa función. Así se le ve más comúnmente a ese núcleo como la parte real de esa función, tomando los valores que tenía. Eso que es la parte real de esa función, si nosotros ahora tomamos esta expresión y la representamos en serie, una expansión en serie de Fourier, vamos a mostrarla para mostrarle cómo se llegó desde aquí
hasta aquí para el núcleo de Poisson. Entonces, si nosotros tomamos, fíjese la última expresión, esta que está aquí, y vamos a, repito, a escribir cómo se llega de una parte a la otra. Nosotros tomamos lo siguiente. Vamos a llevárnosla a esta parte. Queremos llegar de aquí a aquí. Esta aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es representar eso en forma de la serie geométrica. Recuérdense que R es más pequeño que R mayor, por ende esta partecito es más pequeño que 1, porque el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces, si nosotros tomamos, vamos a demostrar cómo llegamos desde aquí hasta ahí. Vamos a copiar esto y vamos a copiar aquí. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a organizarlo un poquito antes de para optimizar el espacio. Simplemente lo que estamos diciendo es que esto que está aquí, esto que está aquí, es lo mismo que esto. Vamos a borrar esto. Y podemos hacerlo de varias maneras. Expandir la serie y tomar la parte real de la serie coseno de Fourier. O simplemente lo que vamos a hacer ahora. Mire, si usted tiene la función 1 entre 1 menos W, eso es lo mismo que decir la sumatoria desde n igual a 0 al infinito de W elevado a la n siempre que el módulo de W sea menor que 1, la serie geométrica. Entonces, si usted dice sea W igual a R sobre R por E a la I phi menos teta, automáticamente usted va a tener lo siguiente. Usted va a tener que, vamos a construir de una vez esta expresión que tenemos aquí. Por lo menos vamos a empezar con esta. Entonces vamos a tener que 2 veces 1 menos W va a ser igual a 2 por la sumatoria desde n igual a 0 al infinito. Y elevando esto a la n, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí vamos a tener R sobre R a la n por E a la IN phi menos teta. ¿Sí o no? Bueno, si quiere, por ejemplo, cuando n vale 0, cuando n vale 0, eso es 1. Bueno, para terminar esta parte, entonces, si yo pongo aquí menos 1 para agregarle el otro término, menos 1 más, entonces puedo ponerlo del otro lado también.
sería esta serie, que sería toda la otra expresión que usted tiene ahí, que sería igual a -1 más eso que está ahí. Eso es igual. Por ejemplo, si n vale 0, el primer término de aquí va a ser igual. Cuando n vale 0, el primer término, esto me da 2, porque aquí hay un 2 aquí afuera. Y 2 menos 1 me va a dar 1, o sea, eso es igual a 1 más la sumatoria desde n igual a 1 al infinito de r sobre n, perdón, de r minúscula sobre r elevado a la n por e elevado a la i n por phi menos teta. ¿Estamos claros? Ahora nos vamos a llevar eso a la otra parte y dice que esto que queda tiene que ser la parte real de esa serie. Yéndonos a la próxima pizarra, entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que todo lo que está en el paréntesis tiene que ser la parte real de esa serie que nosotros acabamos de escribir aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, repito, que tenemos que -1 más 2 entre 1 menos a la, perdón, 1 menos r sobre r por e a la i. Déjeme ver si era un, a ver si era un i o un menos para aclararle algo. Observar otra vez. Deme un segundito. Aquí era menos, pero hace rato que le dijimos que es par. Usted puede entrar ese menos dentro, cambiarle el orden y el coseno, no importa. Pero para aclaración, por eso le estamos diciendo que esta cantidad, por ser par, en la parte real no va a importar. Pero lo vamos a escribir así para que se vea con la expresión. Para que se vea el proceso y se vea esa parte de la paridad. Vamos a escribirlo aquí como lo tenemos y hacer el proceso completo. Sería entonces a la menos phi menos teta. Eso acabamos de ver que es lo mismo que decir. eh, que es lo mismo que decir 1 más 2 por la sumatoria desde n igual a 1 al infinito de r sobre r elevado a la n por e a la i por teta menos phi. Ese menos que estaba ahí ya lo entré dentro. Si usted desarrolla esto, la parte real de esa serie, recuerde que esto es lo mismo que decir entonces 1 más 2 por la sumatoria. Bueno, vamos a, ya como no nos interesa la parte imaginaria, de una vez lo que vamos a hacer es aplicar parte real a ambos lados. Parte real de esto que estaba aquí es lo mismo entonces que 1 más 2 por la sumatoria desde n igual a 1 al infinito de r sobre r elevado a la n por
el coseno, perdón, por el coseno de teta menos phi. Pero como el coseno es par, el coseno de teta menos phi es lo mismo que decir coseno de phi menos teta, que es lo que nos pedían que demostráramos. O sea, no que demostráramos, sino que el libro lo asume de manera directa. Entonces llegamos ahí, que es la parte real de esa expresión. Esa parte, que es la parte real de esa expresión, es otra representación del núcleo de Poisson, porque es el mismo núcleo de Poisson, que ya vimos que se puede representar así, 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 y de las formas anteriores, así, y sirve obviamente para representar la forma integral de esta función armónica. Entonces, si nosotros nos devolvemos a la forma integral de la función armónica, que es esta señorita, y aquí sustituimos aquí a la forma de serie del núcleo de Poisson, que es esta, entonces vamos a tener lo que tenemos aquí. Sería la integral de todo esto multiplicado por esto. Entonces, ¿qué nos queda? Distribuyendo la integral y por la convergencia uniforme, que nos permite intercambiar la integral. El 2 de aquí en la parte de la sumatoria se va a simplificar con el 2 del numerador y nos va a quedar esto. Esto. Aquí observamos lo siguiente. Si nosotros desarrollamos este seno, hay algo que se me quedó. Creo que se me quedó la n cuando lo estaba escribiendo aquí en la forma, o sea, ahí se me quedó la n. Esta n que no escribí ahorita, me disculpan. Aquí se me quedó la n que estaba aquí, que esa n va aquí. ¿Mm? Me excusan esa n. Entonces, volviendo aquí, repito, desarrollando el coseno de esta resta, entonces vamos a tener que esto que está aquí se puede representar como estas dos sumas, introduciendo el pi sobre n y desarrollando este coseno y reorganizando aquí dentro de la sumatoria estos elementos que están aquí llamándole a su n y a estos elementos que están aquí llamándole eh, b sub n, entonces tendríamos esta representación en forma de serie para la función armónica. O sea que de la forma integral, pues también llegamos a esa representación de serie para la función armónica. ¿Mm? Ahora aquí el libro describe algunas propiedades del núcleo de Poisson. Entonces, esta propiedad del núcleo de Poisson, ya sabemos que Z es un número de esta forma. Por Z ser un número complejo de esta forma, esa función que está ahí, esa función que está ahí, Z griega, ¿verdad? Un número complejo de esa forma.
Esa función que está ahí es analítica en el interior de esta circunferencia de radio Z. Otra información que ya demostramos anteriormente, le había dicho. Lo único que nosotros hicimos con un caso particular, que era el radio, una circunferencia unitaria, pero lo puede ver en el otro video, en el canal. Entonces es que note que eh, la función armónica es igual a 1. Entonces, si usted coge la función armónica 1, o sea, la función igual a 1 es una función armónica, y entonces ya también en el video anterior nosotros lo habíamos dicho esto, que si usted coge aquí como la función 1, que es un polinomio constante armónica, si usted pone un 1 ahí, pues automáticamente también ella en la frontera también es 1, y la integral del núcleo de Poisson es igual a 1. O sea, de esta expresión se deduce automáticamente que como ya sabemos que esta función es armónica, entonces sustituyendo el 1 y el 1, porque habiendo construido ya esto es automático y no teníamos que hacer la demostración que hicimos anteriormente en la tutoría, lo cual en ella dijimos que si ya se supiera eso, era automático. Otra información importante que da el texto es lo siguiente, que para un valor de un radio fijo, o sea, de la circunferencia, entonces, y R y teta, lo que tenemos ahí, entonces el máximo del núcleo de Poisson, o sea, esto R y teta variable, que serían los valores que determinan los Z en el interior de la circunferencia, considerando que phi varía de 0 a 2 pi, porque phi es el valor de la circunferencia, pero una circunferencia fijada, como por ejemplo que yo le diga, voy a fijar la circunferencia en 1. Entonces lo que le está diciendo es que el máximo del núcleo de Poisson ocurre cuando pasa lo siguiente. Ocurre cuando el ángulo phi y el teta son iguales. Quiere decir que el máximo ocurre cuando el ángulo phi y teta son iguales para cualquier valor del radio. Es decir, no depende del radio. Si yo voy a ver cuándo el núcleo de Poisson tiene el máximo, fijado este radio, ocurre cuando estos están alineados con ese ángulo, o sea, aquí. Cuando Z está sobre el mismo radio del que está phi. Ahí ocurre el máximo. Y se va a ver por qué. El máximo del núcleo. Núcleo, una función obviamente de esas dos variables. Eso lo podemos ver aquí o lo podemos ver en cualquiera de las representaciones. Por ejemplo, si nosotros vamos a la representación trigonométrica del núcleo de Poisson, esta, cuando eso va a dar lo más grande posible cuando el denominador, por ejemplo, en esta parte, fíjese que esta parte está negativa. Entonces, en una fracción, cuando el denominador es más chiquito, es cuando la fracción es lo más grande. Entonces, el más grande, esto es más chiquito, cuando esta que estoy sacando es lo más grande posible. Y esto es lo más grande posible cuando el coseno alcanza su valor más grande posible. Cuando el coseno es 0, perdón, cuando el coseno es 1, que es el valor más grande posible, es cuando el argumento es 0. Y el argumento es 0 cuando esos dos ángulos son iguales. O sea, cuando esos dos ángulos son iguales,
Ese sería el valor máximo que alcanza esto. Entonces, eso me va a dar en ese denominador un trinomio cuadrado perfecto. Y aquí se va a factorizar una diferencia de cuadrado. Y me va a quedar arriba, aquí va a ser una resta, o sea, un binomio de Newton va a ser R al cuadrado. Acuérdense que ya esto sería 1. El primero al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Aquí sería R menos R minúscula al cuadrado. Y aquí factorizando. Y por eso entonces me quedaría esa expresión. O sea, que el máximo de él me va a dar esa cantidad, la cual, como hemos dicho que R está fijo, R grande, la cual tiende a crecer infinitamente cuando el radio chiquito tiende al radio grande. O sea que cuando el número Z esté acercándose a la frontera, imaginémonos que yo voy por aquí, ese radio acercándose a radio grande. Si es radio grande 1, sería R chiquita tendiendo a 1. Entonces, el núcleo de Poisson tiende a infinito, que sería el máximo. Cuando R crece, cuando R minúscula tiende a R, entonces eso tiende a crecer sin límite. Eso es lo que le está diciendo. De manera similar, el mínimo entonces va analizándolo, haciendo el mismo análisis, lo podemos hacer en la forma trigonométrica. El mínimo va a ocurrir cuando phi sea igual a teta más pi o a teta menos pi. Recuérdese por qué, porque de el coseno van a ser lo mismo. Si phi es igual a esto, a teta más pi, entonces yo voy a tener que esto va a ser el coseno. Lo más pequeño que puede hacer esto es menos 1. Cuando esto sea menos 1, el denominador se pone más grande y va a ser lo más chiquito posible. O sea, si es menos 1, entonces me va a dar otra vez un trinomio cuadrado perfecto. Y cuando factorice, como este va a ser el positivo, arriba se va a simplificar y me va a quedar esto. Y esto tiende a 0 cuando R tiende a la frontera. O sea, cuando el Z que yo coja esté justamente opuesto a donde está el phi, el Z, el ángulo Z griega, entonces voy a tener el valor mínimo de del núcleo de Poisson. El núcleo de Poisson es importante saber porque es una función y en términos de ella me va a analizar. Otra propiedad es que sea f una función que solamente depende de teta, continua por pedazo para todo teta de 0 a 2pi. Para cada valor de teta se establece sin demostración aquí que se cumple esto. Es que el límite de la integral del núcleo de Poisson, y estamos diciendo que las condiciones de la frontera están dadas solamente en términos de phi, va a ser igual simplemente a esta función en términos de teta. Eso es cuando R tiende a R grande, o sea, en la frontera. Si F es continua en teta o simplemente a esta expresión que sería alfa
por el valor por la izquierda en la función, menos esta parte por la derecha, siendo alfa un número entre 0 y 1, si f tiene un salto finito. Este es el valor del salto por la izquierda, o vamos a decir en términos, vamos a decir el ángulo teta, y el valor del salto por la derecha. El valor, ese número complejo depende del ángulo de aproximación al punto de la frontera. Entonces, la unicidad de esa solución en forma armónica también se puede demostrar. No vamos a dialogarlo aquí. Para demostrar, para terminar esta tutoría, simplemente vamos a observar dos ejemplos. Bueno, un ejemplo, aunque hay otro aquí abajo, pero vamos a observar solamente este por causa de tiempo. Bien. ¿Qué es lo que dice este ejemplo? Ahí dice que tenemos un cilindro de metal de longitud infinita y radio R, el cual está cortado en dos pedazos, o sea, en dos mitades. La parte superior está conectada a la Tierra y la parte inferior se mantiene fija con un potencial, o sea, fijada a un potencial K. Encuentre el potencial electrostático en un punto en el interior del cilindro. En esta parte, para lo que aquí se dice, básicamente lo que dice es que las condiciones de frontera pueden ser establecidas por esta función. Simplemente que eh, en términos de phi es igual a 0 si phi varía de 0 a pi. O sea, y el valor del potencial en la parte de abajo, de pi a 2pi. Por lo que dice aquí el problema. Dice que hay una discontinuidad en los puntos, phi igual a 0, como se puede observar, y phi igual a pi. Entonces, si se usa la fórmula integral de Poisson, la solución viene dada de esta manera. ¿Por qué? Porque, bueno, ya poner el 0 en la otra parte, recuérdese la fórmula integral de Poisson, misma que estamos utilizando. La puede escribir en diferentes formas, pero la que estamos escribiendo es esta, que sería esto, dividirla en 2, pero como es 0 en 1, pues nada más nos queda la que es desde pi a 2pi. Entonces sería esto desde pi a 2pi, y aquí entonces hemos puesto el valor en la frontera, en esa parte de abajo, que es la que se mantiene conectada, que dice, o sea, perdón, la que iguala al potencial. K. Luego todo se traduce en resolver esa integral. Todo se traduce finalmente en resolver esa integral. Alguna vez aquí nosotros nos ponemos a utilizar el software, pero aquí por causa de tiempo no vamos a introducirlo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, para evaluar esa integral se ha hecho una sustitución. Esa sustitución se ha hecho en términos de la tangente del ángulo mitad. Esa integral es desde pi a 2pi. Si no hay simetría en base a ese eje, yo no puedo cambiarla de 0 a 2pi. O sea, para hablar de la técnica de cálculo integrales por la técnica de residuo me refiero. Aquí se está evaluando simplemente como una integral real, que lo es, con técnica de variables real.
Obviamente, al evaluar la integral, hay que cambiar los límites de integración. Entonces, si phi vale pi, pues va a estar aquí. Y si phi vale 2pi, pues va a venir aquí. El K salió fuera y con esta sustitución se puede demostrar que el coseno va a tener este cambio que está aquí, el coseno del ángulo. Se va a cambiar por esto. Estas sustituciones son las explicadas en las tutorías de funciones racionales en términos de seno y coseno, con la tangente del ángulo mitad. Y el diferencial de phi, pues es igual a esto. Ya luego se ha hecho la sustitución y automáticamente ya en esta integral aquí, esto que tenemos aquí, se ha simplificado. Ese 2 que está ahí simplifica este 2. Y todo esto se ha simplificado. Y queda en esta forma. En esa forma, recuérdense que estamos integrando con respecto a t, y ahí se ha aplicado la integral de la tangente inversa. Entonces, ya eso es igual a esta expresión. Recuérdense la expresión de la integral de la tangente inversa y se ha retomado la variable original. Recuérdense que esto era t. Y ahora se ha evaluado desde pi a 2pi. Y nos resulta, cuando se evalúa al ángulo phi, nos resulta esta expresión. Recuérdese que usted debe evaluar aquí y simplificar. Entonces nos resulta que la función del potencial va a venir dada de esta forma. Algo importante cuando uno trabaja con estos potenciales es calcular las ecuaciones equipotenciales, que son la trayectoria o los puntos que tienen el mismo potencial. Entonces, las ecuaciones equipotenciales, ya teniendo la ecuación del potencial, viene de esta manera. Conocido un potencial, nos gustaría saber cuáles son todas las trayectorias que nos van a dar ese potencial. Entonces, fijamos el potencial y entonces tenemos aquí las ecuaciones equipotenciales. Conocido un potencial específico. Esas ecuaciones equipotenciales están ilustradas aquí. Obviamente con esos potenciales variando de 0 hasta acá. Entonces, ¿cómo se comportan esos potenciales dentro del cilindro? Van a estar dados de esta manera. Recuérdense que aquí era 0 en la parte de arriba y esas líneas equipotenciales van a ser de esa forma. O sea, aquí va a tener, van variando así y aquí va a tener el potencial K. Y aquí le dice que las líneas equipotenciales de carga en el cilindro eh, son arcos de circunferencia que pasan por los puntos R y menos R. Usted puede demostrarlo y aquí también están las ecuaciones de esos arcos de circunferencia. Bien, jóvenes, esta parte de hoy tenía un componente teórico que quise abordar para que se vea un poco las aplicaciones de la parte de variable compleja y la construcción.
Por último, quiero decir para mi compañero Pablo que cuando vea este video, que haga los arreglos pensando con las notaciones que nosotros estamos utilizando y que ponga en la fórmula integral de Poisson, acorde con los escritos que estamos teniendo para lo que lo estamos utilizando, que puede poner el radio grande igual a 1. A este ángulo le puede llamar phi, pero la otra phi con el bar, y a este le puede llamar t, y que haga la misma construcción para comparar con lo que tenemos. Lo que he hecho es llevarle a la representación integral de la función armónica y ya él sabe que lo tenemos que relacionar con la otra parte que estamos haciendo. Bien, feliz Navidad para todos y cada uno de ustedes, que ya pasó, año nuevo. Y para terminar, quiero indicarles que pueden consultar en el canal de Faustinianos algunos de estos recursos. También pueden ir directamente a internet y en la parte de escribir Juan Toribio Milanés, y cuando escriben Juan Toribio Milanés, entrar aquí a ResearchGate y consultar algunos recursos. También pueden ir a mi página web e ir a la parte de cursos y charlas, y luego abajo en la parte de cursos y charlas consultar algunos recursos en mi página web, y aquí ver algunas pizarras. Aquí tenemos de cálculo vectorial y también de variable compleja. Por lo demás, para concluir también les recomiendo en este texto, ya luego nosotros vamos a ver la representación en la unidad 7.2 de este libro. Bueno, aquí tienen otro ejemplo de la fórmula integral de Poisson, pero que no vimos hoy. Pero también aquí tienen la otra fórmula integral. Y si van al final del capítulo, estos son otras tutorías que nosotros vamos a dar, pero también si van al final del capítulo van a encontrar muy buenos ejercicios para ustedes practicar dentro de los ejercicios propuestos. Los ejercicios propuestos, que también algunos de ellos los trabajaremos más adelante en otras tutorías y también para proyectos y en algunas clases. Voy avanzando un poco más. Mire, aquí están los ejercicios propuestos. Ejercicios muy bonitos, algunos vinculados con temperatura y que también demuestren. Mire este. Pues bien, lo dejamos ahí. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que este año sea de bendiciones para todos. Bye bye.